Esfuerzo cortante. En esta ocasión vamos a abordar el tema del esfuerzo cortante. Viene primero la definición. El esfuerzo cortante actúa en el plano del área seccionada. Consideremos el efecto de aplicar una carga F a la barra mostrada, que es esta que estamos observando acá. ¿Sí? La barra mostrada es esta, este es el elemento. Estos serían los soportes en donde está apoyada, este en el lado izquierdo y este en el lado derecho. Dice, si los soportes se consideran rígidos y F, o sea, la fuerza aplicada a la barra de arriba, es suficientemente grande, esta ocasionará que el material de la barra se deforme y falle a lo largo de los planos AB y CD. Esta parte libre de la barra es la que tiende a deslizarse hacia abajo. ¿Por qué se desliza solamente esta parte del centro y no estas? Bueno, porque estas están apoyadas precisamente. Y esta del centro está libre, en la parte de abajo no hay quien la soporte. Entonces, la falla en este caso se va a desarrollar aquí, paralela a esta línea y siguiendo este plano. Y en el otro lado, en el lado derecho, va a ser igual. Va a ser paralela a esta línea y siguiendo este plano. Serían los planos de deslizamiento, planos de falla. Un diagrama de cuerpo libre del segmento central de la barra, que es el que está libre, indica que una fuerza cortante B igual a F sobre 2 debe aplicarse a cada sección para mantener el segmento en equilibrio. Aquí está. Extraen esta parte central, la parte libre, la que no está apoyada, la extraen. Aquí está. Este es el cuerpo, esta es esa parte. Esta es la fuerza aplicada. Y si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre por equilibrio, en cada una de estas caras, en este plano y en el otro plano, paralelo, debe existir una fuerza cortante igual a la mitad de la fuerza aplicada para contrarrestar precisamente la fuerza aplicada, la F. Y esto está en equilibrio. Ok, dice la distribución del esfuerzo cortante se muestra actuando sobre la sección derecha. Una vez que conocemos la fuerza cortante que actúa en cada uno de esos dos planos, en este caso como son dos planos de corte, por eso cada fuerza cortante que se denota con la letra V mayúscula está tomando la mitad de la carga. Pero si fueran tres planos de corte, entonces en cada uno de esos planos estaría desarrollando un tercio de la carga aplicada. Se distribuye de igual manera porque las áreas son iguales. Ok, entonces ya que hemos calculado la fuerza cortante en cada una de esas caras, en cada uno de esos planos de corte, podemos distribuir esa fuerza cortante en el plano, en el área. Y a esa distribución le conocemos como esfuerzo cortante. ¿Cómo calculamos el esfuerzo cortante? Promedio. Entonces sería la fuerza cortante que hemos calculado entre el área en la que se distribuye. Y ya vamos a encontrar una serie de pequeños esfuerzos. Si nosotros hacemos la sumatoria de esos esfuerzos en el área, pues nos regresamos a la fuerza aplicada. Si nosotros distribuimos la fuerza aplicada en el área, tendremos esfuerzos. Podemos pasar de uno a otro conociendo el área en la que se aplica. Bien, observe que tau es este. Tau es el símbolo que se usa para denotar el esfuerzo cortante. La fuerza cortante es V mayúscula, el esfuerzo cortante es tau, que sería una T en griego. Ok, dice, observe que tau, que el esfuerzo cortante, tiene la misma dirección que V, que la fuerza cortante, ya que el esfuerzo cortante debe crear fuerzas asociadas que contribuyen en conjunto a generar la fuerza interna resultante V en la sección. Es lo que les decía, tú puedes pasar de tener la fuerza a tener el esfuerzo si la distribuyes en el área, o de tener el esfuerzo a tener la fuerza si la integras, ¿no? Si la multiplicas por el área. Ok. Luego tenemos la fórmula general para calcular el esfuerzo cortante promedio.
El esfuerzo cortante sobre cada área seccionada que desarrolla esta fuerza cortante se define por tau es igual a V entre A, donde tau es el esfuerzo cortante promedio en la sección. Unidades del esfuerzo, como cualquier otro esfuerzo, va a ser fuerza entre área, en la cual se distribuye. O sea, si estamos en el sistema inglés, podemos tener libras por pulgada cuadrada, o newton por metro cuadrado, o lo mismo, megapascales. ¿Sí? Cualquier unidad de estas sirve para denotar el esfuerzo. La V mayúscula se refiere, esta que está en el numerador, se refiere a la fuerza cortante interna en la sección. Y como es una fuerza, bueno, pues tendrá que tener unidades de libras, fuerza, o newtons. Y por último, la A, el área en la que se distribuye esta fuerza cortante. Esa área va a estar en unidades, evidentemente, de pulgadas cuadradas, metros cuadrados, milímetros cuadrados, entre otros. Bien. Viene el término de esfuerzo cortante simple. El esfuerzo cortante simple o cortante directo también es un sinónimo, ya que el cortante es causado por la acción directa de la carga aplicada P. Este tipo de cortante suele ocurrir en conexiones simples que se usan tornillos, pasadores y soldaduras. Ajá. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Esta es una unión de dos elementos, están unidos por medio de este perno. Y estos elementos, por ejemplo, podrían ser dos elementos de una armadura, dos barras. Estos elementos están sujetos a tensión. Aquí hay una fuerza P hacia afuera, aquí hay otra fuerza P hacia afuera. Entonces el que está resistiendo esas fuerzas P, el que está evitando que los elementos se separen o permitiendo que los elementos se mantengan unidos es el perno. Este perno o tornillo de unión. Entonces él es el que está soportando directamente esta fuerza P aplicada. Ajá. Aquí ya nos quedamos con la parte de abajo, con esta barra de abajo. Aquí la estamos viendo. Y estamos viendo el área de la sección transversal del tornillo. Realmente ese es el área que está soportando esta fuerza aplicada. Y aquí ya lo vemos, el tornillo. Aquí ya están calculando el esfuerzo cortante. ¿Cómo calculan ese esfuerzo cortante que está soportando el tornillo o el perno? Pues muy fácil. Calculan el área, que es una sección circular, que puede ser pi por diámetro al cuadrado entre 4, que generalmente conocemos los diámetros de los elementos. Calculan el área y tienen que conocer esta carga P, esa fuerza aplicada. Y ya hacen P entre el área. O si te dan, por ejemplo, el esfuerzo máximo que puede soportar el tornillo en función del material, tú puedes calcular el área que requieres y en función del área puedes calcular el diámetro del tornillo o del perno que se requiere para esa unión. Se pueden calcular cualquiera de las tres cosas de esta fórmula del esfuerzo cortante. O sea, puedes calcular el área y del área el diámetro, puedes calcular la fuerza cortante, puedes calcular el esfuerzo cortante. Tienes que tener evidentemente las otras dos variables conocidas. Solamente puedes tener una incógnita para despejar. Bien, entonces ese es el esfuerzo cortante simple. Hay una fuerza cortante y hay una sola área de corte. Cortante simple, bueno, aquí está, solo dos miembros en contacto, una superficie cortante, y estos son ejemplos de conexiones en cortante simple. Puede ser con un tornillo, ya lo vimos, un tornillo y un perno, y aquí vemos el área que está resistiendo esa fuerza cortante. O pueden ser uniones pegadas, traslapadas. En este caso, el área que resiste esa fuerza cortante sería el área de traslape precisamente de los elementos, sería este rectángulo. Aquí estamos viendo el elemento inferior. Entonces depende cómo están unidas. También si están soldadas, pues tendríamos que conocer la longitud y el espesor de esa soldadura. Ok, ahora, elementos en cortante doble. En este caso existen 3 miembros en contacto o 3 miembros en la unión. Y existen 2 superficies cortantes. Ejemplos de conexiones en cortante doble, juntas traslapadas dobles. Y aquí están.
Aquí que observamos que existen 3 elementos, uno superior, uno del medio y otro inferior. 3 elementos unidos por un mismo perno. Este perno tornillo va a tener 2 áreas de corte. Esta que estamos viendo, este es el elemento del medio, el número 2, este. Y aquí está el área, la primera área de corte del tornillo, que es la unión entre el elemento superior y el del medio. Y por la parte inferior de este mismo elemento estamos viendo el área de corte, que es la que está en contacto entre el elemento del medio y el inferior. Esas 2 áreas tenemos de corte. Aquí vamos a tener 2 fuerzas cortantes, una que se está desarrollando para el área superior de corte y otra para el área inferior. Y aquí está ya por equilibrio. Esas fuerzas cortantes en cada una de las áreas de corte pues va a ser igual a la mitad de la fuerza aplicada, ¿sí? Por equilibrio le toca la mitad. Cosa distinta al cortante simple, donde directamente, como nada más tenemos un área de corte, la fuerza cortante es directamente igual, o es igual, perdón, a la fuerza aplicada. Aquí no, en el cortante doble toma la mitad porque hay 2 superficies de corte. Ojo, tantas superficies de corte existan, así de esa manera se va a distribuir la carga. Si existiesen 3 superficies de corte, entonces cada fuerza cortante estaría siendo F entre 3, ¿sí? Bien, y tenemos este otro ejemplo, son juntas traslapadas dobles. Aquí la unión, la diferencia es que están pegadas con pegamento, no están unidas por un perno. Entonces aquí la diferencia es que el área pues es rectangular, pero igual vamos a tener un área de corte en la parte superior entre el elemento superior y el intermedio, y otra área que queda por debajo de este elemento, que es entre el elemento intermedio y el inferior. Igual, la fuerza cortante se va a distribuir entre 2, o va a ser igual a la mitad de la fuerza aplicada. ¿Por qué? Porque tenemos 2 áreas de corte. Muy bien, y bueno, ya de ahí tendríamos que conocer, si queremos conocer el esfuerzo cortante, tendríamos que conocer el diámetro del tornillo para calcular esta área circular. Y tendríamos que conocer las dimensiones de este elemento rectangular, las dimensiones del traslape, de la unión traslapada. Muy bien. Y bueno, ya de aquí siguen los ejemplos que voy a explicar en el próximo video.